buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Invitado el doctor Ramiro García Falconi, académico, catedrático y penalista, para hablar sobre este caso. El día sábado último, la Fiscalía General formuló cargos en contra de ex consejeros, aun cuando hay una que sigue vinculada al Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, por este caso denominado Ligados, los de la Liga Azul, en donde simplemente se evidencia en los chats del prófugo de la justicia, Augusto Verduga, cómo pretendieron hacer, como siempre lo hicieron desde el comienzo, el Consejo de Participación Ciudadana en la sede de un movimiento político, el control de la designación a los organismos de control, perdón la redundancia. Doctor Ramiro García, ¿qué significado tiene esta formulación de cargos en estas condiciones? Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y televidentes de Radio Democracia. Bueno, esto nos muestra algo que se sabía, pero que hoy se evidencia judicialmente. Es decir, el tráfico de influencias ejercido desde los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de cargos que no son de competencia suya. Porque, ojo, aquí que no nos digan, es que a la final es legítimo que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana pues puedan tratar entre ellos o hablar sobre designaciones que están dentro del ámbito de su competencia. Por ejemplo, superintendente de bancos, por ejemplo, contralor, por ejemplo, consejo de la judicatura. Sí, pero en este caso lo que se evidencia es que presionan a los candidatos a las diferentes dignidades para tramitar puestos. Y eso es lo grave. Es decir, una cosa es nombrar al superintendente de bancos y otra cosa es condicionar el nombramiento de la superintendencia de bancos a la entrega de ciertos cargos específicos, de ciertas direcciones específicas dentro de esa institución, que es lo que acabamos de ver en este caso. Vemos que el ex consejero Verduga consultaba con el señor Andrés Arauz respecto de cuáles eran los cargos que interesaban dentro de la superintendencia de bancos. Y le dice a este señor González me parece que es, ¿no? Sí, Raúl González. Que lo habían nombrado. Raúl González, al que quisieron meterlo por la ventana como superintendente de bancos, y le dice, mira, tienes que darnos estos cargos porque son importantes para nosotros, por la razón que sea. Es decir, no es que están hablando entre la señora Saltos y el señor Verduga sobre nombrar al superintendente de bancos, no, están condicionando, imponiendo y hasta extorsionando al señor González con la entrega de ciertos cargos para efectos de nombrarle como superintendente de bancos. Esto, pues, desde mi punto de vista, resulta claramente delictivo. Lastimosamente, creo yo, la formulación de cargos no fue lo suficientemente clara como habría sido de esperarse en un tema de tanta gravedad, pero los textos de los mensajes pues son clarísimos, ¿no? Cómo consultaban y pedían autorización, porque a la final lo que está claro es que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, específicamente los de la denominada Liga Azul, no actuaban en absoluto de manera autónoma, consultaban todo a Jerónimo, o alias aquí con Mote, creo que también me refiero a Correa, que actuaba dentro de estos chats con diferentes alias, ¿no? Alias Jerónimo, alias Ají con Mote, y le preguntaban y le decían, y trataban, es más, no solamente que le convencían, no solamente que le consultaban, trataban de ejercer toda una tarea de marketing y convencimiento, decirles, presidente, porque además, ojo, es una cosa estúpida, porque uno dice, ¿para qué usan alias si a la final van a ser tan evidentes en los textos? Lo que le dicen a alias Jerónimo, presidente, yo tengo también otros candidatos que son correístas a morir, es decir, dando fe de la adscripción política de las personas a las que querían nombrar. Ojo.
Y bueno, el, eh, todo esto pues nos muestra esta trama de corrupción y de tráfico de influencias que gira alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, en donde los vocales no solamente que no actúan independientemente, sino que grupalmente actúan en sumisión de una estructura política determinada que lo que hace es exigirles cargos dentro de esas instituciones. A González le quieren poner no porque consideraban que era el mejor, que era el mejor candidato, ni mucho menos, no. Le quisieron poner porque tenían un acuerdo de entrega de cargos, donde específicamente además se establece cuáles son los cargos. Eso es un tráfico de influencias, pero de manual. Doctor Ramiro García, ¿cuánta validez tiene estos chats del exconsejero hoy prófugo en Bélgica, el valor procesal dentro de este juicio? Mire, Miguel, si hay un tema que creo que nos quedó claro a todos, es que nadie impugnó la validez ni la veracidad de estos textos. Mire usted, en las continuas apariciones en redes sociales que ha hecho el señor Verduga, por ejemplo, nunca ha dicho que esos chats han sido falsos. Jamás. ¿Por qué? Porque fueron sometidos a cadena de custodia. Por lo tanto, por supuesto que tienen validez mientras no se demuestre que se ha roto esa cadena de custodia. Entonces, le fueron retirados en el allanamiento que se realizó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los dispositivos al señor Verduga. Todos vimos además en video este incidente, por decirlo de alguna manera, que armó el señor Verduga, que no quería entregar los celulares. Y luego entiendo que debe haberse realizado una audiencia de apertura de los dispositivos en la que estuvieron seguramente presentes los abogados defensores de los procesados, de los investigados en ese momento o procesados. Así que yo no veo, y de hecho nadie ha impugnado, ni la veracidad ni la validez procesal de estos mensajes. Lo que se está cuestionando es si estos mensajes tienen un contenido que pueda ser considerado como penalmente relevante o no. Bueno, desde mi punto de vista, yo lo que veo por lo pronto es un montón de tráfico de influencias, pero montones, no solamente en el tema del superintendente de bancos, en el tema del Consejo de la Judicatura, es decir, el intento permanente de manipular las diferentes designaciones del Estado a efecto no solamente de controlar esos espacios de poder, sino de controlar también los cargos inferiores de esas estructuras. Si esto no les llamamos tráfico de influencias, entonces ¿qué es el tráfico de influencias, no? A propósito de lo que usted señala, doctor Ramiro García, no solo para la Superintendencia de Bancos, sino en parte de lo que se ha revelado y se puede acceder a los contenidos de estos chats de Augusto Verduga, dice que para el Consejo de la Judicatura recomendó un perfil interesante, entre comillas. Dijo de él, comillas, se trata de un defensor público de carrera, uno de los mejores, se conoce de cabo a rabo los problemas de la función judicial, es correísta a morir y es mi amigo. Es decir, repartiéndose de esa manera los organismos de control, doctor García. Sí, es justamente lo que le acabo de señalar hace un momento, ¿no? Vemos que no solamente hablan de la designación eventual, porque a mí me parece totalmente legítimo que conversen entre vocales del Consejo de Participación respecto de los perfiles de los candidatos que se someten a tal o cual concurso para la designación de una autoridad. Lo que no es legítimo es que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana consulten a estructuras políticas que aparecen como superiores, que además, insisto, en esta labor de marketing interno que realizan, pues no dicen, vea, es mi amigo y es correísta a muerte, no se preocupe, este nos va a ser leal, en otras palabras, este nos va a hacer los deberes, este va a hacer todo lo que nosotros le digamos que haga dentro de un ámbito tan delicado y que exige tanta independencia,
como el del Consejo de la Judicatura. Entonces, pero aparte de eso, vemos cómo hablan de la voluntad de otras autoridades como si fuera propia. Porque no es que dicen nosotros vamos a mandar un candidato. No, dicen el defensor público va a mandar un candidato. Y ese candidato es para nosotros, ese candidato es de nuestra confianza, es muy amigo mío, y yo me voy a encargar de que la Defensoría mande ese candidato. En otras palabras, están diciendo el defensor es nuestro empleado y no se preocupe que él manda lo que nosotros le digamos. Y ya solamente queda ponernos de acuerdo entre usted, Jerónimo Correa, presidente, y yo, Verduga, Consejo de Participación Ciudadana, respecto del nombre del candidato. Pero yo le propongo a este que es correísta a muerte y que aparte mi pana. Entonces, bajo esos criterios, la Liga Azul quería designar las autoridades. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero aparte de eso, es delictivo. Es decir, nuevamente, una vez más, le debemos a la Fiscalía General del Estado el develamiento de estructuras de corrupción, donde coincidencialmente otra vez aparecen las personas vinculadas a la estructura correísta y sus estructuras mafiosas, ¿no? Porque realmente vemos cómo funcionan como una mafia, donde, ojo, no solamente que consultan con un prófugo con sentencia condenatoria ejecutoriada que se encuentra fuera del país, consultan con un reo de la justicia, con alguien que está preso, con varias sentencias condenatorias, como Glass. Tan es así que en uno de los chats, Correa le pregunta a Verduga, ¿hay conversaciones comprometedoras, delicadas, qué sé yo, en los chats que mantienes con Glass? Y dice, sí hay, respecto del Consejo de la Judicatura y respecto de la asignación de no sé quién. Es decir, ojo, estamos hablando de vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, de tal nivel que consultaban con alguien que estaba preso, que tenían que llamar a la cárcel para consultar sobre los procesos de designación de autoridades de la justicia. Eso es lo que tenemos. Doctor Ramiro García, en consecuencia que ha quedado evidenciado lo que usted dice, que estén comunicándose los vocales de una institución no es problema, pero los contenidos reflejan cómo ellos han controlado a los organismos de control y pretenden seguir incidiendo, querer tomarse por asalto la superintendencia de bancos, Consejo de la Judicatura, ya apuntando ya, esperar que cambie este panorama para designar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. ¿El país debe estar consciente de esto, doctor Ramiro García? Mire, yo creo que todas las entidades tienen su importancia, su relevancia, pero en este punto, la Fiscalía General del Estado se ha constituido en una estructura imprescindible para el mantenimiento del Estado constitucional de derecho. En un momento en que el Ecuador se ha convertido en el primero o segundo mayor exportador de cocaína del mundo, en donde los carteles, tanto colombianos como mexicanos, tienen sus corresponsales en la criminalidad organizada ecuatoriana, la Fiscalía resulta imprescindible para mantener la institucionalidad. Y vemos que justamente una Fiscalía que ha atacado a la criminalidad organizada, y eso no se puede negar. Una Fiscalía que ha plantado cara a las estructuras ligadas al narcotráfico ha sido permanentemente atacada por una estructura política que coincidencialmente también ha aparecido de manera permanente como relacionada con estructuras del narcotráfico. Recordemos el caso Metástasis, en donde asambleístas de la Revolución Ciudadana, el señor Aliaga, por ejemplo, pues mantenía una relación directa y completamente cercana con un narcotraficante que se encontraba en la cárcel y que era el que
el que mandaba, el que ponía la plata y el que ponía las líneas. Era el que además, pues, compartía abogados y estrategias jurídicas y al parecer incluso presupuesto para honorarios con varias personas vinculadas al propio correísmo. Tan es así que en un chat, usted recordará, con la señora Mayra Salazar, pues este señor Norero le dice, oiga, saludos al Mashi, ahora que se va, te vas. La señora Mayra Salazar le dice, me voy a México porque el Mashi pidió una reunión. Le dice, salúdale y haz de acuerdo que me debe un favor por los $150,000 que yo puse para la liberación de Jorge Glass, con quien además compartían los mismos abogados, el señor Cristian Romero en su momento, el señor Harrison Salcedo, que luego al parecer lo habría mandado a matar el propio Norero. Bueno, es decir, toda una trama de delito, de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado, en un solo amasijo en el que aparecen mezclados tanto la estructura política correísta como el narcotráfico de criminalidad organizada. Entonces, bueno, que esas estructuras ahora nos quieran imponer una Fiscalía General del Estado, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso en el caso de la Fiscalía, cuyo proceso está allí en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, con todo esto que se ha evidenciado, doctor Ramiro García, ¿se puede señalar, advertir lo que también se observa en el Ecuador, un plan para volver y perpetuarse en el poder a través de maniobras como ha sido esta, encubiertas por parte de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana, que es tan importante mientras sobreviva este organismo que nombra a las autoridades de control? Se fue el audio, Miguel, Sí. no le escuché la última parte. Sí, decía que se puede considerar que hay un plan para volver y perpetuarse en el poder, justamente creando este ambiente, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, si algo hemos visto desde 2017 para acá, cuando se produce la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa, es la estructura sistemática de demolición de la institucionalidad por parte del correísmo. Es decir, que arda todo, no importa, quemen todo, que arda todo, que se destruya todo, que ya lo arreglaremos cuando volvamos a hacer poder. Entonces, claro, ha sido una finalidad de conspiración por un lado y por otro lado, y muy claramente, pues de garantizar y de licuar de garantizar impunidad y licuar la responsabilidad penal tanto del prófugo como de sus más allegados que se encuentran prófugos o presos en este momento por actos de corrupción. Eso ha sido la constante. Todo el tiempo han jugado a esto. Vamos a generar acuerdos como quisieron hacer al inicio del gobierno de Lazo, usted recordará, con una supuesta comisión de la verdad, en donde por primera vez una comisión de la verdad no investigaba delitos, investigaba a los funcionarios que habían condenado o procesado por esos delitos. Entonces, claro, con la idea, obviamente, siempre con la fiscal general Diana Salazar en la cabeza, de echársela abajo por la vía que sea. Ya lo intentaron con Wilman Terán. Recordemos esto. Este mafioso que se encuentra ahora preso por haber entregado la justicia a la criminalidad organizada, trataron de convocar una sesión para suspender a la fiscal general del Estado, trataron de hacerlo con esta misma gente que ahora está procesada, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O ya no nos acordamos cómo convocaron a la fiscal general para supuestamente vía Consejo de Participación Ciudadana hasta rever lo que ellos habían hecho. Trataron de echarse abajo la Corte Constitucional y eso le costó el puesto al señor Allen Berbera. Trataron en su momento claro, obviamente, acordémonos de octubre 2019, por la vía de hecho, echarse abajo al gobierno de Moreno. Trataron en 2 ocasiones en 3 años que duró el gobierno de Lazo, trataron por un lado de establecer una muerte cruzada pasado el primer año y luego el segundo año trataron de
llevar adelante un juicio político que terminó en una muerte cruzada decretada por el presidente Lasso, que les mandó a todos a la casa. Es decir, sistemáticamente hemos tenido una estructura de confrontación con la institucionalidad, de respeto a la democracia, pero además vemos que esto no tiene motivaciones solamente políticas. Vemos que el crimen organizado ha estado muy atrás de eso. Y por eso, y ahí entendemos el por qué las estructuras como el correísmo se oponían a temas como la extradición, por ejemplo. O sea, recordemos a este mismo señor Verduga bailando y rapeando en un video cuando era candidato para el Consejo de Participación Ciudadana, pidiendo el no para preguntas como el de la extradición. Bueno, pues ahora, prófugo de la justicia, pues trata de llenarse la boca hablando de democracia y de institucionalidad, cuando realmente quienes la han roto de manera sistemática han sido ellos. O sea, vea usted en los chats, por ejemplo, cómo es que no es que ni siquiera hay reparto mafioso. No, hay una sumisión mafiosa a uno prófugo con sentencia condenatoria que es el que ordena. Es decir, Verduga no es que disponía ni hacía lo que él quería. No. Él pedía autorización. Y por eso es que les trata de convencer de que pongamos a tal o cual bajo criterios de que es súper correísta, pero que además es mi amigo, ¿no? Es mi pana. No se preocupen, yo lo controlo. Pero además no se preocupen porque el defensor va a poner al que yo diga. ¿Y saben qué es lo peor? Que sí lo puso. Que sí lo pusieron. Vean ustedes las ternas que mandó la Defensoría. Entonces, esto es una vergüenza. ¿En manos de qué autoridad estamos? Y sí, ahora esta gente está fuera del Consejo de Participación Ciudadana, por suerte. Y hay que exigir a los que quedaron dentro una actuación mucho más seria y mucho más estructurada. Pero, en general, ¿qué rol juega el Consejo de Participación Ciudadana? Recordemos además que el presidente Lasso convocó en su momento a una consulta en la que se trató, con buen criterio, de quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de nombrar autoridades. Esto tuvo también la oposición política de parte del correísmo, que hicieron campaña por el no, perdió la consulta de Lasso, y gracias a eso, pues no solamente perdió la extradición, perdió también la independencia de la Fiscalía General del Estado, y por supuesto, pues también en este caso, lo que le acabo de señalar, ¿no? Se mantuvo la capacidad de nombrar funcionarios por parte del Consejo de Participación Ciudadana, con los resultados vergonzosos que estamos viendo una vez más. Porque esto además, esta es una pepita más del rosario de barbaridades que se han hecho en el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy ya nos olvidamos de lo que el cura Tuárez quiso hacer también. Recordemos que lo primero que hizo el cura Tuárez y su Liga Azul de ese momento, es decir, su grupo correísta, donde estaba la señora de Sintonio, el señor Gómez y todos estos, a los cuales luego los votaron como perros vía juicio político, pues lo primero que trataron de hacer fue echarse abajo a la Corte Constitucional. Y luego el siguiente Consejo de Participación Ciudadana fue otra vergüenza también, al punto que la Corte Constitucional tuvo que destituirlos. Y luego vienen estos. Y estos, claro, quisieron ir por todo, llevarse el santo y la vela en materia de institucionalidad, bajo criterios de este es parte de nuestro grupo mafioso y va a ser leal. Esos son los criterios bajo los cuales trataban de designar autoridades. Pero más allá de lo ético, que evidentemente, pues, desde cualquier ética política, esto nos puede parecer desdeñable, hay un contenido delictivo. Porque a estos funcionarios, a estas autoridades, les exigían cargos. Les exigían cargos en la institución. O sea, con este señor González llegan a un acuerdo de que 4 direcciones nacionales importantísimas de la Superintendencia de Bancos se las iba a entregar a ellos como condición para ser designado superintendente de bancos. ¿Saben cómo se llama eso, Miguel? Tráfico de influencias. Inclusive se llama extorsión. Entonces, que no me vengan aquí a decir, ay, es que no eran chats de lo más sanos, que eran chats entre funcionarios, entre amigos, entre políticos, que no.
Son chats en donde están repartiéndose cargos de las instituciones en las cuales ellos ya no tenían nada que ver. Porque una cosa es designar superintendente de bancos y otra cosa es meter mano en las designaciones de los funcionarios de segundo y tercer orden de la superintendencia. Son dos temas totalmente diferentes. En el tema de fondo estructural, doctor Ramiro García, se evidencia este perverso diseño constitucional de la Constitución de Montecristi de 2008. Y ese fue el afán desde el comienzo. A pretexto de participación ciudadana, se tomaban el Consejo de Participación y designaban a todas las autoridades de control. Y han querido seguir haciendo eso. Hay evidencia. Lo que usted señala, el caso del defensor público que envía la terna para el Consejo de la Judicatura. Es decir, hay un diseño para la toma de los organismos de control que sigue allí. Sí, por supuesto. Hay un diseño para la toma de los organismos de control por parte del poder de turno. Es decir, quien esté en el poder y pueda manipular al Consejo de Participación Ciudadana, ese va a tener la posibilidad de imponernos como país las autoridades de control y, lo que es más grave, de justicia. Esto no puede seguir así. Yo creo que es imprescindible una modificación, una reforma constitucional en donde se le quite al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de nombrar funcionarios. Yo creo que esto es fundamental por la salud democrática del país y que, como en todo país razonable, esto vuelva al poder legislativo, como pasa en Francia, como pasa en Alemania, como pasa en los Estados Unidos y como pasa en todas las democracias desarrolladas. Solo aquí quisimos inventarnos un Frankenstein como el Consejo de Participación Ciudadana, que ya nos ha dado tantos dolores de cabeza y que ha sido además integrado por una cantidad de mediocres a lo largo del tiempo, porque estos problemas no es que se dan de ahora. Esto fue mucho peor en el correísmo, donde había gente como Edwin Jalín y este tipo de gentuza que lo único que hacía era nombrar a funcionarios que venían impuestos desde Carondelet. Carlos Polis, el mejor ejemplo, Carlos Polis. El mejor ejemplo, Carlos Polis. Carlos Polis 2 veces y con 110 sobre 100, ¿no? O sea, recordemos que sacaba 110 sobre 100 en los concursos en los que participaba, y esos son los resultados. Y entonces, claro, por eso teníamos procuradores generales totalmente adeptos a la presidencia, fiscales generales que hacían los mandados al presidente, consejos de la judicatura vergonzosos como el que presidió el doctor Gustavo Yalc, corte constitucional como la cervecera, y por favor. Entonces, que no nos vengan a querer dar clases en este momento de institucionalidad y de moral política, que de eso muy poquito, ¿no? ¿Y qué debe ocurrir con una de las consejeras que sigue allí? Hoy está procesada penalmente con la formulación de cargos del sábado último, Nicole Bonifaz, pero ella no fue destituida por el Tribunal Contencioso Electoral y sigue pendiente en la Corte Constitucional la decisión respecto de lo que con urgencia pidió informes, precisamente para este caso, el caso del nombramiento del superintendente de bancos, y ella sigue tranquilamente allí. Hoy, por medidas cautelares, no puede salir del país y tiene que hacer presentaciones periódicas. Bueno, sobre la señora Bonifaz, hay dos escenarios posibles, hay varios escenarios posibles. Uno de ellos, que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento que, bueno, en ese momento, por los cambios institucionales que se están produciendo dentro de la Corte Constitucional, no creo que sea muy rápido. Recordemos que acaba de producirse una renovación de 1/3 de la Corte Constitucional. Entraron 3 nuevos jueces y salieron 3. Así que veamos la nueva composición, a qué acuerdos llega, porque además esto claramente conlleva un acuerdo de carácter institucional de pronunciarse sobre este tema. El otro escenario es qué va a pasar con esta formulación de cargos. Porque si es que esta formulación de cargos llega al llamamiento a juicio, entonces en ese momento, pues por mandato de la ley, la señora Bonifaz ya no podría ocupar su cargo al estar llamada a juicio. Y el otro escenario es que no pase absolutamente nada y que continúe ejerciendo su vocalía o su consejería en el Consejo de Participación Ciudadana.
Es decir, aquí debiera actuar la Corte Constitucional porque con rapidez, con urgencia pidió en 24 horas que envíen la información sobre lo actuado en el caso de la designación de superintendente de bancos, y ahora el país está esperando que este momento evidentemente va a haber cambio de autoridades, ingreso de 3 nuevos jueces constitucionales, pero la justicia no puede, constitucional en este caso, no puede quedarse de esta manera. Mire, Miguel, la Corte Constitucional, si algo nos ha demostrado, es que trata en lo posible de no meterse, de no inmiscuirse en la disputa política de los diferentes grupos partidistas. Yo creo que la Corte Constitucional se habría pronunciado si no se habría adelantado el Tribunal Contencioso Electoral destituyendo a 4 de los consejeros, los denominados de la Liga Azul. Y yo creo que eso le ayudó mucho a la señora Bonifaz porque, claro, como ella no estaba dentro de ese grupo, entonces, destituidos los 4, la Corte Constitucional, digamos que perdió velocidad y hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento. Vamos a ver si lo hace en las próximas semanas o meses. Yo tengo mis dudas porque, insisto, creo que la Corte Constitucional, pues, de manera reiterada ha sido clara en no pretender inmiscuirse dentro de la lógica de disputa político-partidista. Ahora, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con este caso que acaba de iniciarse el día sábado a través de la formulación de cargos? Eso ya lo veremos y sobre el tiempo nos dirá. Pero por lo pronto yo veo que hay temas muy comprometidos, muy comprometedores ahí, muy complejos, y por lo pronto tráficos de influencias, pero de manual y en cantidades. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al catedrático y penalista doctor Ramiro García Falconi para hablar sobre este control en el Consejo de Participación Ciudadana y la formulación de cargos en el caso denominado Ligados. Doctor García, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Estefanía Macías, experta en comunicación política, para hablar sobre la coyuntura político-electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicidad.